Voy a continuar con el 4.22, el cual me han preguntado más de una vez, y lo voy a hacer de una manera quizá diferente a lo que se pensaba. Bueno, lo primero que hay que hacer es que eh, es claro más o menos que tenemos este límite eh, cuando k tiende a más infinito. Lo otro es que podemos reescribir esta integral de una manera un poquito más como ordenada. Lo vamos a hacer en todo R y va a ser x a la n, 1 menos x partido en k elevado a k por la característica de 0 hasta k de x a de x. Y entonces esto de aquí lo vamos a escribir como el límite k tiende a más infinito de la integral sobre todo R x a la n, perdón, de R f sub k de x a de x. Y como podemos ver, en realidad aquí el n no juega ningún papel interesante por el momento. Dicho esto, podemos continuar. Otro hecho importante de cálculo 1 es que esta sucesión de aquí, pongamos k en lugar de n para seguir la lógica, perdón, la notación, converge a la x de manera creciente. ¿Y por qué saco esto a colación? Es porque podemos notar de que 1 menos x partido en k elevado a k multiplicado por este valor de arriba va a ser igual a 1 menos x partido en k cuadrado elevado a k. Y notemos que la función f sub k de x, que era x a la n, 1 menos k, tiene una característica metida dentro. Y eso significa que si x es mayor a k, entonces f sub k de x es 0. ¿Por qué esto es importante? Porque notemos ahora con esta igualdad que acabamos de escribir acá arriba, es que si x es menor a k, mayor o igual a 0, y de esta manera tenemos entonces que 1 menos x partido en k elevado a k va a ser menor o igual a 1 dividido 1 más x partido en k elevado a k. Y esto ocurre porque si x está en este rango de aquí, entonces este pedacito de acá arriba va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Por lo tanto, todo esto va a ser menor o igual a 1. Y al tener esta multiplicación de aquí, podemos traspasar este monito dividiendo hacia acá abajo. Bueno, y con esta desigualdad tenemos lo siguiente. Tenemos que f sub k de x va a ser igual a x a la n. Estoy retranscribiendo. K, la característica 0k. Y esto de acá a su vez va a ser menor o igual a x a la n dividido 1 más x partido en k elevado a k, característica de 0 a k. Bueno, y con esto, ¿qué tenemos? Como esta sucesión de acá era creciente, entonces tenemos que f sub k a la x va a estar acotada o dominada, como nos gusta decir, en módulo por una función ahí, 0k, una sucesión que va a ser sucesión decreciente de funciones.
Y acá pongámosle un módulo también para asegurarnos. ¿Y por qué hice esto? Porque de este modo podemos usar el teorema de convergencia dominada el teorema de convergencia monótona inverso. Teorema de convergencia monótona inverso sobre este compadre de acá arriba. Y para cumplir este teorema, lo único que necesitamos es probar que, o sea, hay que definir, ¿no es cierto?, g sub n como dx como x a la n dividido 1 más, perdón, g sub k, 1 más x partido en k a la k, característica de 0k. ¿Sí? Y podemos notar que g sub k de x converge puntualmente a e a la menos x por x a la n. Genial. Ahora, con esto, podemos usar el teorema de convergencia monótona inverso y entonces ver que la integral del límite de g sub k a dx, g sub k de x, k tiende a más infinito, va a ser igual al límite de la integral de g sub k de x a dx, con k tendiendo a más infinito. Y de este modo podemos usar el teorema de convergencia dominada generalizado sobre f sub k. Recordemos que el teorema de convergencia dominada generalizado simplemente hablaba de que es exactamente igual al teorema de convergencia dominada, pero con una sucesión arriba del f sub k. Aquí tenemos el teorema de convergencia monótona inverso, el cual vimos en un video anterior, también lo hemos visto en clase, que básicamente es lo mismo que el teorema de convergencia monótona, pero para sucesiones decrecientes de funciones en lugar de crecientes. Y recordemos que hay que añadir la condición extra de que necesitamos integrabilidad de uno de sus miembros. Sin esto no se puede hacer nada. Y esto ocurre, recordemos, un pequeño recordatorio, porque para resolver este ejercicio lo que necesitábamos hacer era considerar una sucesión de funciones de la forma, estamos con g en lugar de f, g sub k0 menos g sub k, con k en los naturales, y de este modo teníamos que esto de acá iba a ser creciente, y la integrabilidad de este monito de acá nos iba a ayudar para restar un valor en ambos lados de la igualdad y teníamos el problema resuelto. ¿Sí? Recordemos que esto de acá va a ser creciente porque esta de aquí es decreciente y va a ser, bueno, en realidad esta va a ser creciente cuando k va a ser mayor o igual al k0. Entonces podemos usar el teorema de convergencia monótona y estamos ok. Bueno, entonces con el ejercicio que estábamos trabajando, que está acá arriba, tenemos esta función de acá. Hago ya esta sucesión acá. Y tenemos una convergencia puntual. Entonces lo único que necesitamos es ver la condición roja, esta de aquí, que al menos uno de sus miembros sea integrable. Pero esto es bastante fácil porque tenemos este compadre acá, que es una característica en un intervalo compacto. Tenemos una función continua además, y toda función continua en un intervalo cerrado y acotado, en un intervalo cerrado, tiene integral finita. Y esto pasa porque en realidad esta función es continua en todo R. Entonces, claro, tenemos de inmediato que g sub 1, en este caso, la integral de g sub 1 a dx va a ser finita. Por lo tanto, tenemos que g sub k de x, pongamos, va a ser igual a la integral del límite g sub k de x a dx, ponemos el k acá abajito, el límite en k. Ya. Con esto tenemos las condiciones listas del teorema de convergencia dominada en generalizado, que lo voy a escribir ahora.
Aquí está. Entonces, teorema de convergencia nominal generalizado, uno tenía dos sucesiones de funciones, ¿ahí? Donde ambas tenían una convergencia puntual hacia otra, y había una dominación. ¿Sí? Acá lo que nos falta es poner que las G sub K son positivas. Ahí está. Y entonces, ¿qué ocurría? Si podemos intercambiar el límite con la integral en G, entonces también se puede en F. Es bastante simple, es exactamente igual al teorema de convergencia nominal generalizado. Lo estoy pasando un poco más rápido porque este ya lo hemos visto más de una vez. Y entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Teníamos una función G, la cual satisface la condición. Y teníamos una función f, la condición de intercambiar la integral con el límite. Y tenemos una función f, la cual está siendo dominada por esta g. Recordemos, f sub k, x a la n, 1 menos x k elevado a k, característica. Y la g, x a la n, 1 más x partido en k elevado a menos k, característica de 0k. Y lo que sabemos mediante todo el trabajo que hemos hecho es que f sub k de x está dominada por esta g. Dado que g satisface la condición de intercambio, f la va a cumplir. Por lo tanto, podemos escribir acá, por lo tanto, el límite de k tiende más a infinito de la integral, bueno, de f sub k de x a dx va a ser igual a la integral del límite de f sub k a x a dx, lo cual podemos recordar que era la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos x multiplicado por x a la n a dx. Y con esto podemos usar un ejercicio anterior que está en la guía, el cual está en otro de los videos, y esto corresponde a n factorial, que es básicamente lo que nos están preguntando. Bueno, hasta acá llegamos. El ejercicio era el 4.21, en donde se obtiene este resultado acá para allá. Listo. Con esto concluimos este ejercicio. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.